Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos una semana más, una temporada más, a Canal 8, en este caso al programa Punto de Encuentro, que afronta este curso, diríamos, 2009-2010 con energías renovadas. Curso además que, bueno, a lo largo de los próximos meses iremos viendo cómo se aclara o no el panorama de las televisiones digitales en Canarias, pero bueno, eso será asunto o harina de otro costal. Hoy queremos hablar de un tema, o retomar lo que es Punto de Encuentro, un tema bastante de actualidad, del que todos hemos oído hablar, del que todos comentamos, algunos con más o con menos información, y la intención de este programa es pues tratar de aportar algunos datos, algunos consejos, algunas recomendaciones y explicarles qué significa y realmente qué es esto que, bueno, los medios de comunicación han contribuido también a hacer crecer esa gran bola que llamamos o que se llama la gripe A. Para eso contamos con invitados que nos acompañan esta noche. Antes de presentarlos y hacerles el recordatorio que en Televisión Digital Terrestre este canal emite en la comarca sur de Tenerife a través del canal 38 y en la isla de La Palma a través del canal 63. Vamos a entrar en materia y, como les decía, pasamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos esta noche con nosotros a Ana Joyanes Romo, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Ana, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a vosotros. También nos acompaña Manuel Marrero, que es casi un habitual también en esta casa en muchos programas en los que ha participado, y en este caso está como miembro del Secretariado Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias, Intersindical Canarias. Manuel, una vez más, muchas gracias por estar aquí. Pues buenas noches y muchas gracias por contar con la presencia de algún representante también del personal docente. Sí, que muchos tienen que decir en este tema. Y por último también contamos con Katy Darias, que es enfermera del Hospital Universitario de Canarias y delegada de Intersindical Canarias, que también nos va a aportar, supongo, digamos, esa imagen, esa primera línea de, digamos, de cuándo se recibe a las personas que, bueno, que puedan sufrir o no, porque hay también muchos rumores y muchas historias alrededor de estos síntomas, estos fenómenos que son la gripe A. Katy, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, pues si les parece entramos en materia y como aproximación, sí me gustaría que de alguna forma, bueno, todos coincidimos, creo, que hay una gran preocupación entre la ciudadanía en general acerca de lo que va a suponer esta gripe A. Hay mucha información, hay muchos datos, no sabemos si todos son adecuados o no, si todos se están distribuyendo de una forma, digamos, eficiente, pero a bote pronto, sí les pido cierta brevedad para acercarnos un poquito al tema. En cada una de las parcelas que ustedes, lógicamente, conocen por su profesión y por su especialización, esta gripe A, ¿cómo tenemos que afrontarla? Empezamos por ti, si te parece, Ana. Sí, sin problema. Yo la afrontaría con naturalidad. Es una infección viral, es una gripe más. Las gripes son unas infecciones que todos sabemos que mutan, que cambian, y eso ha sido algo de lo que ha hecho que surgiera mucha preocupación cuando apareció este nuevo caso de gripe, esta nueva forma de gripe. Bueno, pues las mutaciones son consustanciales al virus. Vamos a tener que esperar a ver qué es lo que va a ocurrir y ya estamos viendo qué es lo que está ocurriendo. Y es que la catástrofe que se preveía pues no está siendo tanta, está siendo una epidemia, una pandemia, porque se extiende por todo el mundo, pero que no está teniendo la gravedad que se esperaba en un momento. De hecho, es incluso menos grave que la gripe estacional a la que estamos acostumbrados. Igualmente contagiosa, pero menos grave. Bueno, en la parcela docente, ¿cómo crees que tú que están enfrentando, digamos, bueno, tanto los docentes como los escolares, como incluso los padres, que también son se han preocupado especialmente, bueno, por toda esta situación que a la hora de hablar de colegios, de concentraciones de niños, bueno, cómo afrontan también esta gripe A de la que tanto estamos hablando? Bueno, intentamos participar de lo que planteaba Ana ahora mismo, de esa no alarmar, de intentar colaborar en la medida de lo posible, pero con no mucha información y con escasos o nulos medios que son solamente los que tienen los centros. Es decir, la Consejería de Educación hizo su tarea formalmente elaborando los planes de actuación y los protocolos en general, y después nos trasladó la información a los centros y nos dijo, bueno, tienen ustedes autonomía para realizar este asunto, pero realícenlo con sus propios medios. Por tanto, de alguna manera, pues en los centros educativos se han constituido las comisiones y demás, y estamos trabajando, intentando trasladarle la información a las familias. Nos falta a veces aspectos técnicos, información y asesoramiento más en los centros para poder llevar adelante un plan con rigor.
Y Katy, ¿y cómo lo ve el sector profesional que tú perteneces? Ahora, bueno, supongo que ustedes se habrán preparado también, al igual que, bueno, todas las profesiones sanitarias, especialmente para afrontar esta pandemia. Bien, coincido con los dos compañeros de la mesa en el aspecto de transmitir tranquilidad, un poco intentar calmar esos ánimos que están acercándose un poco en la sociedad pues a una situación de pánico prácticamente. Y por otro lado, coincidir en el sentido de que a veces fallan los medios y que muchas veces las buenas intenciones, en este caso de la Consejería de Sanidad junto con la Consejería de Educación, que vienen en cascada desde los más altos organismos a nivel sanitario, pues son situaciones perfectamente plasmadas en el papel, perfectamente transmitidas, pero que en el día a día hay una realidad que pone de manifiesto que hay una serie de carencias de base a las que pues cuesta enfrentar las situaciones diarias precisamente por esa carencia que, si te parece, pues desarrollaremos a lo largo del programa. Sí, luego hablaremos de ese aspecto, pero sí es interesante eso que planteas, que bueno, que en el papel, o creo que estamos todos de acuerdo, en el papel todo parece estar bastante claro. En la puesta en práctica supongo que es donde se habrá que medir realmente la eficacia de esas medidas, ¿no? Ahí aparecen las dificultades. Pues si les parece, vamos a ver, una pandemia, como decía Ana, que nos afecta globalmente a todo el planeta y que, bueno, que primero fue gripe porcina, bueno, se ha visto, ha tenido una evolución que no ha ayudado precisamente a tranquilizar a la gente. Ahora que estamos, digamos, en un periodo que, bueno, estamos en el otoño prácticamente y en el invierno se supone que van a ser las épocas en las que más va a afectar esta gripe a muchas personas. ¿Ustedes consideran que ante situaciones esas estamos preparados? O sea, ¿estamos preparados como sociedad ante este tipo de situaciones? O quizás aprovechando esto de la gripe A también podemos deducir o sacar las conclusiones de que andamos un poquito despistados en otras cosas y en este asunto, bueno, nos ha cogido un poco el toro. ¿Cómo lo ves, Ana? Yo no sabría qué decirte, porque creo que sí que estamos preparados. De hecho, se han montado un montón de dispositivos que yo a veces creo que son excesivos, incluso excesivos, lo cual no está mal porque en el caso de que fuera necesario deberíamos tenerlo. Efectivamente, o sea que creo que la visión siempre es necesaria y más en algo pues que va a implicar a tantos sectores de la sociedad, a toda la sociedad y muy en particular a los sanitarios que pueden verse colapsados. Pienso que estamos relativamente preparados en cuanto a medios técnicos. Lo que creo es que nos falta preparación en cuanto a organización y que sobre todo la desinformación, porque el exceso de información, que además no es muy clara y que además viene por distintas vías y con alarmismo, suele llevar a una desinformación. Esta desinformación es lo que puede hacer que no estemos tan preparados. Cuando las mismas autoridades sanitarias van cambiando las medidas que hay que tomar de un día para otro, es porque no se tiene claro qué es lo que se tiene que hacer. Y bueno, yo creo que es tan sencillo como mantener la cabeza fría y actuar con normalidad. La normalidad es cuando hay una epidemia de virus, la que sea, la de la gripe estacional o cualquiera de las epidemias que hay en los niños que son tan importantes, pues ya no está la rubeola, ya no está el sarampión porque hay vacunas, pero sí que siguen estando un montón de virus por ahí sueltos que atacan a los chiquillos en esta época. Bueno, pues actuemos con normalidad. Cuando hay un caso, lo trataremos y tendremos las medidas oportunas. ¿Y cuáles son esas medidas oportunas? Las más racionales. De entrada, las higiénicas. No creo que haya que irse ya directamente a estar intentando hacer un abastecimiento de antivirales, no hay que estar pensando en las mascarillas, no hay que estar pensando en eso, hay que pensar con la lógica, que es lo que hacían nuestros padres, nuestras madres cuando teníamos la gripe. Bueno, pues nos aislaban, nos ponían en la casa, nos ponían las medidas. Así te dejaban en tu cuarto de alguna forma. Efectivamente, el cuarto, un cuarto en condiciones pues de tranquilidad, bien ventilado, te daban pues tus líquidos para que pudieras pasar bien la fiebre, tu antitérmico, hacían las medidas generales normales y luego pues se lavaban las manos, tenían cuidado de que estuviera todo lo más higiénico posible. Eso es lo que debemos hacer, evitar toser delante de la gente, lavarnos las manos, no estar buscando las aglomeraciones. Eso es puro sentido común y con eso no necesitamos muchas más organizaciones, es simplemente volver a las normas sentido común mínimas. En ocasiones es el menos común de los sentidos, ¿no? Como se suele decir. Manolo, ¿consideras que como sociedad estamos preparados en Canarias para yo creo que afrontar esta situación? un poco
A ver, en los centros educativos, que es la parte que yo en este caso pues más conozco directamente, no ha habido hasta ahora una cultura de la prevención y de la seguridad y la higiene en el... Comités que tenían que haber estado funcionando desde hace años no han funcionado porque las administraciones públicas no lo han puesto en funcionamiento. Eso primera... También a lo mejor la comunidad docente tampoco. No, la comunidad docente lo hemos demandado, sí, y desde las organizaciones sindicales se ha demandado durante años para que se ponga en funcionamiento. Sin embargo, no se ha puesto. Por tanto, eso ha quedado de lado. Después, por otro lado, la implicación entre centros y centros educativos, pues la en determinados momentos, con carácter puntual, etcétera, pero no hay estable pues una relación o un servicio de salud integrado dentro del centro educativo de alguna manera que podía... Y luego, claro, tú empiezas a pensar y dices, ¿qué medidas se pueden adoptar cuando tú te encuentras, profesor o maestra de infantil, con niños de 3 años, 4, 5? ¿Qué mecanismos de prevención haces para que no se transmitan pues el juguetito que están en aquel momento mordiendo y que se lo pasa al de al lado, o el lápiz, o no sé qué? Claro, ¿qué haces con eso? Imposible, absolutamente. ¿O qué haces en un aula donde a lo mejor tienes 30, 35 alumnos y tienes el espacio que hay, a metro y algo por alumno, y las normas que se te dicen es que tienen que estar separadas las mesas suficientemente? ¿O qué haces con el asunto de dispensadores, lavarse las manos continuamente, etcétera? Es decir, sin los centros disponer a lo mejor de un presupuesto suficiente para afrontar eso. Pues nada, en esencia lo que haces es aplicar el sentido común, no alarmarte, decir, bueno, pues cuando un chico ustedes noten que empieza a toser, que tiene fiebre, qué tal, pues vamos, lo sacamos, lo ponemos en una zona ventilada y llamamos a la familia. Así estamos preparándonos, ¿no? Pero, digamos, intentando aplicar las normas básicas, pero sin, a veces un poco con carencia de medios, ¿no? Por tanto, yo creo que de estas crisis pueden surgir las oportunidades de mejorar. Sí, es que me viene a la cabeza algo que también los sanitarios hemos estado demandando mucho tiempo, y es la unión entre colegios y centros de salud. Antes teníamos algunas actividades directamente hechas en los colegios, luego ha habido propuestas como la de la red de escuelas saludables, promotoras de salud, efectivamente, pero que eso no es suficiente. Yo creo que los sanitarios y los docentes debemos tener un contacto mucho más estrecho. No quizá que los sanitarios tanto vayamos a los centros, sino que estemos íntimamente relacionados y que podamos transmitirnos los conocimientos los unos a los otros de qué es lo que se debe hacer en cuanto al orden sanitario, y vosotros a nosotros decirnos cómo se debe enseñar o qué es lo que necesitan los niños aprender y de qué manera. Creo que eso sería una forma, esto sería una oportunidad para que retomáramos esa asignatura pendiente. Esos canales de comunicación y colaboración, ¿no? Katy, en el del personal sanitario, ¿estábamos preparados o también los ha cogido con el paso cambiado este asunto? Parece ser que se están haciendo esfuerzos en ese sentido, pero un poco haciendo uso de, decía pues Manolo, esta es una oportunidad para poner de manifiesto las carencias. Y que ahora salen a flote seguro. Salen a flote exactamente todas las carencias, no solo en el ámbito de la sanidad, sino desde Intersindical Canaria, pues en el ámbito de cualquier empresa donde haya trabajadores, donde se atienda al público, etcétera, etcétera. Está muy bien hablar de no aglomeraciones, de no acudir a las aglomeraciones cuando las consultas en los hospitales o en los centros de salud están programadas de tal forma que lo que ocurre es una auténtica masificación diaria. Está muy bien hablar de medidas de higiene básicas, por otro lado, donde lo único que se está haciendo ahora es recordar unas medidas básicas de higiene y que coincido en que deberían figurar en cualquier currículum transversal de la enseñanza primaria, deberían figurar el aprendizaje de ese tipo de medidas. Pero claro, ¿y qué hacer cuando no se dispone de dispensadores de jabón ni de toallas desechables? ¿Cómo abordar el problema? ¿Cómo cumplir los protocolos destinados a que sea de la gripe cuando no se dispone de las medidas oportunas? Por otro lado, pone de manifiesto también la escasez en la dotación de plantillas.
prepararse ahora para una eventual reducción de la plantilla debido a las bajas que van a coger las plantillas en sanidad y en otros ámbitos, pues están absolutamente en... No, sí, desde luego, si están cogidas con alfileres y ocurre, bueno, lo que estamos hablando, las bajas estimadas sobre un 40% de las plantillas de diferentes centros, eso sale a la luz, ¿no? Lo que decíamos antes. Podría llegar a colapsar el sistema. Todo esto tiene que estar previsto, no por la gripe, sino sencillamente porque estamos hablando de un servicio de salud que constituye un derecho fundamental a la población y que hay que garantizarlo de alguna manera. Por otro lado, esto se extiende luego a una situación socioeconómica que estamos viviendo en Canarias con mayor intensidad, pues a lo mejor que en el resto del Estado español, con unas cifras de pobreza que rondan en torno a las 400.000 personas que no están recibiendo una alimentación adecuada a alimentos, proteínas y demás, precisamente esa precariedad económica, y cuyos organismos, pues en este momento, bien sea por falta de medios o por falta de esa educación sanitaria necesaria para la alimentación adecuada, sus organismos no están en las mismas condiciones de afrontar la infección del virus que un organismo que se encuentra en esas condiciones. Y en cuanto a la precariedad laboral, estamos rondando el 30% de paro, con una situación laboral precaria. El trabajo sumergido o el trabajo fuera de contratación pues está de alguna manera haciéndose. Si tiene síntomas de gripe, pues lo que hará es tomarse algún tipo de medida. Trabajar no cobra, o sea, no es ya si tengo tos o fiebre cojo la baja laboral, es que si no voy a trabajar, no voy a cobrar. Entonces, esta pandemia en ese sentido, pues lo que ha venido es a poner de manifestación socioeconómica y laboral de base que había que haber tenido pues más corregida, mejor situación. Perdonen a lo mejor el comentario un poco simplista, y eso va dirigido básicamente a los profesionales del sector. Lo que es que ya está escrito en estos procesos, reorganizar de alguna forma, pues uno va a un centro de salud y de pronto se encuentra que está con otras 50 personas esperando allí, y vaya usted a saber, digamos, con quién está compartiendo el asiento, pero no por nada es más fácil, ¿no? La atención del virus. Sí está probado incluso pues en el hospital universitario y en el hospital universitario Nuestra Señora de la Candelaria plantea el escalonar las consultas externas. Hay les indican a los usuarios que no deben acudir antes de la hora señalada, puesto que van a ser atendidos en función y no en función del orden de llegada. Pero aún así, la masificación de las sanitarias es tal que aunque se apliquen esas medidas, es muy fácil pues que en los pasillos del hospital o que en los pasillos de las consultas externas se agolpe la gente, se agolpen los usuarios, y sobre todo en el universitario, donde desde el año 2006 está finalizada la obra de un gran edificio de unidades ambulatorias, vacío, donde está previsto trasladar clínica, y que parece ser, después de 3 sucesivas inauguraciones coincidiendo con distintos eventos políticos, por fin va a ser ese edificio el día 1 y el día 15 del próximo mes. Esperemos que por fin así sea y se pueda paliar un poco la situación que están ahora mismo las consultas externas, al menos del hospital. Ana, sobre este asunto del ordenamiento de las citas, digamos. También tenemos previsto todas las consultas programadas, es decir, que solamente hubiera, en caso de que realmente fuera necesario, las consultas estrictamente, no ya solo de urgencia, sino para situaciones más agudas. Por ejemplo, saben que los pacientes crónicos diabéticos tienen una serie de citas a las que a un controlado se les vuelve a remitir o a medir los controles. Esas citas se asumirían. También empezamos suprimiendo ahora
pasado el verano y no sabemos exactamente qué va a pasar, pero seguramente seguirá con la misma tónica. Se han suprimido las actividades grupales que se hacen con los pacientes, pues por ejemplo, en las aulas de salud se reúne a un grupo de gente pues para hacer educación sanitaria. Todas esas cosas están previstas. Sin embargo, es bastante difícil el evitar que en un momento determinado estén llenos. Se tiene previsto el que cuando el habilitar un lugar específico para las personas que vengan con esos determinados síntomas. Claro. Fuera de hora, diciendo que tengo fiebre, tos, se pone uno por la sección adecuada, se le pone una máscara en caso de que la hubiera, y nosotros atendemos pues con la medida de protección necesaria. Que sea lo suficiente, pues habrá que ver la avalancha que tengamos o no tengamos. Creo que ahí los medios de comunicación sí que tendrían que hacer una labor importantísima para que cualquiera que tenga unos síntomas, a lo mejor quedarme en casa, tomar paracetamol es lo más adecuado, hidratarme bien y esperar a que pase esa situación. En todo caso, a lo mejor debería haber, que también he hablado mucho, esas personas no vayan a otras. Ese contacto telefónico sería realmente lo más útil para poder decir, bueno, ¿qué síntomas tiene usted? Y si es un síntoma de alarma, decir, bueno, por aquí, hacer que sea centro de salud. Vamos a mirar pues, por la presión de oxígeno, por si hay que hacerle algún otro tipo de cosas. Nos quedan 5 minutos de este primer bloque y quería aprovechar, digamos, el pie que me ha dado Ana respecto al comunicación en todo esto, porque me da la sensación, es una opinión muy particular, que quizás la comunicación, los periodistas, la gente que se dedica a esto, ha ayudado a engordar un poco esa nube de alarmismo, creo que injustificado, que se ha desarrollado en los últimos tiempos. Aprovechemos estos 5 minutos, si quieres empezamos por ti, Manolo, para que valores mínimamente, bueno, el papel que crees que han jugado los medios de comunicación. Sí, yo creo que se ha exagerado de alguna manera, se ha sembrado mucha alarma en la población porque en definitiva, bueno, siempre ante una situación desconocida que implica un cierto riesgo, lógicamente, pues la población tendemos a ver qué pasa, ¿no? A estar a la expectativa. Y los medios de comunicación, porque están en búsqueda de clientes, porque ya la comunicación no es al servicio de los usuarios, sino en búsqueda y noticias que sean efectistas. Entonces ese efectismo es el que yo creo que de alguna manera ha imbuido, ha marcado la línea de actuación de los medios, porque, a ver, ¿cuántos muertos se han ocasionado con de la gripe A en este país, por ejemplo? Muchos más respecto a los toros, ¿no? En este caso, muchos motivos diferentes, ¿no? Por la gripe estacional, pero claro, la gripe A era esa gran desconocida, alguna situación. Tenemos que era un punto de interés del claro, consumidor. Y claro, de noticias o de información de los medios han centrado y han focalizado el asunto. Y luego también detrás de todo este asunto no olvidemos que hay un gran negocio farmacéutico y muchos intereses. Por tanto, desconocemos los oscuros intereses que puedan haber detrás de alguna de las cosas. ¿Cuánto ha empujado cada uno? La industria farmacéutica y los propios medios de comunicación. Efectivamente. Katy, sobre los medios de comunicación. Sí, yo coincido en que de la misma manera pues que podemos estar hablando de cada año la gripe estacional, pues alrededor de 8.000 muertes se valoran, ¿no? Pero luego con la gripe A, ese goteo incesante de cada muerte, la situación social que lo rodeó, lo que opinó el familiar, ese aura de drama, es un drama en sí, pero ese aura casi novelesco de todo lo que rodeaba a la persona, sus antecedentes, su vida social, ha hecho que de alguna manera pues como que estas muertes sean más importantes que a lo mejor las muertes causadas por otro tipo de motivo, incluso por otro virus de la gripe, ¿no? Y creo que si bien los medios de comunicación han jugado un papel fundamental en cuanto a la difusión de las normas básicas de prevención,
eso no ha estado equilibrado con el mensaje tranquilizador que podía haber dado pues otro tipo de manejo de las noticias diarias de las muertes, ¿no? De cómo han ido radiándonos a la sociedad pues todo lo que ha acontecido en torno a este hecho, y por otro lado pues también coincidir en el tema de las industrias farmacéuticas, pues que también que han visto, vamos, están una oportunidad jugando, única, ¿no? Pues para engordar desde las resultados. soluciones alcohólicas hasta las mascarillas, pasando pues por todo tipo de antivirales y de... Ana, nos queda un minutito para ti, digamos, para añadir cómo lo ves tú, como el tratamiento que ha llevado hasta ahora los medios de comunicación sobre la coincido con gripe A. ellos. Por otra parte, pienso que tampoco había otra posibilidad. Cuando hay una noticia así, es evidente que van a aprovecharla. Pero sí que es cierto que se ha hecho mucho hincapié y que podrían sacarse el listado de muertos de la gripe A y el de la gripe estacional y los que causa el tabaco. A mí me gustaría que algún día, solamente como experimento, se dijera, sí, hoy ha muerto tantos por gripe A, un señor de 48 años, que tal que cual, tantos por gripe, un señor, una señora, un niño, tal, y tantísimos por el tabaco. Pues me parecería bastante interesante poder hacer ese estudio. De momento aquí lo dejamos, es el tiempo de la publicidad, y a la vuelta seguimos hablando en el segundo bloque de la gripe A. Bien, aquí seguimos en Punto de Encuentro, en Canal 8, hablando hoy de la gripe A, tratando de aportarles un poquito de claridad, algunos ejemplos, recomendaciones, con la ayuda de nuestros invitados. Para seguir el tema donde lo dejamos antes de la pausa publicitaria, sí queremos aprovechar también la presencia, lógicamente, de Ana Joyanes como médico, para que de alguna forma nos indique a mí, a nosotros, a los telespectadores, a todos los que están pendientes de este programa, cuáles son los síntomas de alarma, como los denominan los sanitarios, en los que hay que tener, digamos, especial cuidado cuando se tienen, para que cualquiera pueda, digamos, saber si tiene o no tiene síntomas que a lo mejor puedan derivar o puedan ser motivados por una gripe A. En pocas palabras podemos explicar esto sin... Sí, además es bastante fácil, No solamente hay que asustarse por pensar que se tiene la gripe A. Yo no me asustaría si yo tuviera la gripe A, yo me asustaría si tuviera una complicación de la gripe A. Entonces ahí es donde es importante que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer, cuándo debe consultar. La fiebre no significa que haya mayor ni menor gravedad. Por definición, para que sea una gripe, tanto A como estacional, debe ser una fiebre elevada, más de 38 grados, que además inicie rápidamente, en menos de un día, no nos vale, o sea, de poco a poco. Casi, ¿no? Exactamente, de hoy para hoy. Una fiebre rápida, brusca y elevada, de más de 38 grados. Además, tiene que tener pues síntomas de tos, de molestias musculares, decaimiento general, quebrantamiento, bueno... Esos son los síntomas de una gripe. Eso no nos indica que haya ninguna gravedad, eso nos indica que tenemos una infección viral, que probablemente sea gripe A estacional u otro virus, y que debemos pues, hacer una medida de reposo, tomar unos antitérmicos y beber mucho líquido. Pero si esa fiebre que se ha ido manteniendo más allá de los 4 días, sigue estando muy alta a partir del 4.º día, o si esa fiebre ha ido disminuyendo, pero a partir del 7.º día, volvemos a tener fiebre alta, ahí hay que consultar. Es posible que estemos haciendo una complicación. Si la persona tiene mucha dificultad para respirar, le duele el pecho cuando respira, al inspirar tiene una sensación como de punzada, si está muy mareado porque le baja mucho la tensión, si echa esputos de expectoración de color oscuro o incluso sanguinolento. Si le falta el aire porque ya está agotado de todos los esfuerzos para respirar, si se le hinchan las piernas, para, digamos, por todo lo menos eso hay que consultar. Sí, porque puede haber una neumonía de base o puede ser que tenga una enfermedad tipo cardiológico que se haya descompensado. En esos casos siempre hay que consultar, bien vía telefónica o yendo al centro de salud. Pero no al primer golpe de tos salir corriendo al médico, ni mucho menos, ¿no? Y tampoco porque tenga la fiebre de 39 o de 40. Lo que hay que hacer es tomar antitérmico. La fiebre elevada no significa que sea más grave. Manolo, a ustedes, a la comunidad docente en este caso, casi le va a tocar también ser vigías de ese tipo de situaciones. No sé hasta qué punto lo pueden valorar ustedes con la información y con los procesos. Nosotros que no somos especialistas en el asunto y que nos encargamos de estar con los chicos, trabajar con ellos, educarlos, enseñar, pues nos toca también el papel a veces de detectar. Pero eso nos ocurre, yo no creo que una situación de gripe A
sea, por ejemplo, mucho más grave o tan grave como puede ser una situación de meningitis que ocurre a veces en un centro educativo. Y ahí la hemos enfrentado en muchísimas ocasiones, ¿no? Ante una situación de meningitis, que se llaman los sanitarios, se le da información a la familia, se tienen los cuidados de los chicos que han estado en contacto, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de la gripe A, el problema que tenemos es que, bueno, nosotros intentamos decir a la familia, mire, pues si nota todos estos síntomas que se dicen, pues ese día no envíe el chico al colegio por prevención, porque va a estar en contacto con todos sus compañeros de clase y con el resto de compañeros del instituto o del colegio, ¿no? Va a estar en contacto con ellos, va a estar tosiendo, va a ser una fuente de gérmenes que de alguna manera va a poder transmitir infección al resto. Luego, a lo largo de la mañana, ¿qué hacemos? Pues si hay un chico que empieza a enfermarse, como ocurre en muchas ocasiones, le notamos que tiene fiebre o lo que sea, pues ante la posibilidad de que pudiera tener algún tipo de gripe que pudiera traer consigo pues contaminación del resto de compañeros y tal, lo que hacemos es separarlo, llamar a las familias, que por eso sí es necesario que entre centros educativos y familia hay un estrecho contacto y haya una información continuada. Nosotros a veces, pues bien a través de páginas web que se tienen en el centro o a través del teléfono en muchos momentos, que la gente llame al centro cuando alguien se ha enfermado, porque ese chico a lo mejor, si el día anterior o los días anteriores ha estado en contacto con una serie de ellos, pues hay que tener un cierto cuidado, un cierto seguimiento de esos chicos. Y en definitiva sabemos que somos población que está muy conglomerada en los centros, que se junta mucha gente, que a pesar de que les digamos y les aconsejemos, pues miren, olvídense del saludo, de besarse, ahora de estarse... Bueno, salen todos abrazados, besándose, etcétera, de las clases, se encuentran en los pasillos, comparten cosas, le decimos, mire, no le dé un mordidita al croissant o al bocadillo del otro, ¿no? En los chicos pequeños que uno se ofrecen a otros. Pero claro, a veces hay cosas que son prácticamente inevitables e incontrolables. Por tanto, decimos, miren, vamos a superar esto de la mejor manera posible. Lo que sí nos preocupa es que no hayamos tenido una suficiente información y un suficiente consenso de quienes nos dirigen desde la Consejería de Educación, etcétera, con los trabajadores en general, que somos al final los responsables, y los medios un poco para afrontarlo. Porque imagínense un centro educativo con 400, 500, 600 chicos que de alguna manera se tienen que lavar las manos con cierta frecuencia y... ¿Cuál es el producto adecuado? Preguntamos, nosotros no sabemos si el producto adecuado resulta que es un jabón normal, un gel de no sé qué, un gel de alcohol, algo que no tenga que usar papeles para secarse, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacer ciertas medidas de prevención? Entonces lo que decimos es, chicos, vamos a aprender a extremar la higiene, vamos a aprender de alguna manera a toser adecuadamente y a estornudar adecuadamente en la medida que podemos, y vamos a intentar sobrellevar esto como mejor se pueda, pero sin mayor... es que no podemos hacer mucho más. Entonces, afrontarlo y pidiendo la colaboración de la familia, ya que por una parte, pues yo creo que estamos un poco desasistidos de lo que son más medios para los centros por nuestras autoridades. Katy, y ustedes, al fin y al cabo, el sector profesional que tú perteneces, que son, digamos, como decíamos antes, la primera línea cuando llegan por las personas que creen estar enfermas de gripe A, ¿hasta qué punto ustedes también, digamos, ya tienen protocolizado, bueno, detectar a lo mejor en la misma sala de espera quién puede tener alguna, porque no será el médico quien salga, serán ustedes quienes tendrán que hacer esa labor, ¿no? Para separar, como decía antes Ana, pues aquí el paciente que pudiera aparecer, que tuviera algunos síntomas efectivamente, no solo ya desde un punto de vista asistencial, sino la enfermería como promotores de salud, pues... colaboración estrecha con la familia, pero ¿quién forma las familias? ¿No? Sería un poco pues otra de las labores. Pues en el caso de las urgencias hospitalarias, generalmente pues es enfermería la primera Sí, o sea, nosotros, a mí me gustaba el término primera línea, porque son los la primera línea que recibe al paciente y efectivamente pues ante los síntomas pues está perfectamente protocolizado, incluso pues en el área del hospital universitario hay una zona donde cualquier caso sospechoso, que en principio a no ser que existan complicaciones o factores de riesgo, todos los casos son sospechosos porque son muy pocos los que efectivamente son casos confirmados mediante la prueba de la PCR para detectar la presencia del virus, pues son mantenidos en una zona separados del resto de pacientes. Eso es controlable, el paciente ya viene con sus síntomas y viene pues declarando una situación
y acude a ese centro de urgencia. Lo que es bastante incontrolable pues es el tipo de aglomeraciones de la que hablábamos antes, y el pues tener a lo mejor que indicar o educar a la población en el sentido de que no se sienten todos juntos porque es que no hay sitio, de que mantengan una cierta distancia, o incluso deberían los centros hospitalarios y los centros de primaria en las salas de espera pues prever que haya mascarillas y que haya solución alcohólica pues en esas salas de espera, donde el paciente o el usuario que llega y que él mismo nota los síntomas o que él se quiere proteger, pues que tenga disponibilidad de esos elementos de protección. Siempre estamos hablando de poca disponibilidad de recursos, tanto humanos como materiales, como de espacio, de infraestructura. De momento, las cosas no podemos decir que estén desbordadas ni que vayan mal. Los protocolos se están aplicando y pues hay ahora mismo una moderación en cuanto a la incidencia frente a las expectativas que se habían hecho. O sea, ya se hablaba de mediados de septiembre, pues probablemente la pandemia se desataría. Se ha visto que no, se ha visto que incluso en esta semana, según información de los médicos centinelas, a través de los centros de control, pues un poco la incidencia incluso pues se ha mantenido o ha bajado, y sí se observa directamente, no sé cómo está la primaria, pero en las urgencias hospitalarias sí se observa que o la gente está más informada y acude menos, o realmente pues está habiendo menos casos de gripe, ¿no? Yo creo que hay menos casos de gripe. Porque te aseguro que si se sienten mal, acuden. Hoy por hoy acuden. Ana, quería aprovechar para hacerte una pregunta muy concreta, porque bueno, consultando con diversas personas para preparar el programa, hay gente que planteaba dudas que a lo mejor son muy simples, pero yo creo que son interesantes comentarlas. Y ya ha apuntado algo Katy al respecto. Imaginemos que nos diagnostica nuestro médico de cabecera una gripe A, o que tenemos síntomas parecidos a lo que es una gripe A. Hay muchas personas que demandan una prueba, que la gente yo creo que no tiene conocimiento de cómo es esa prueba ni del tiempo que tarda esa prueba. Y entonces se, molestan porque el médico lo manda a su casa a hacer las medidas que decías tú antes, ¿no? De aislamiento, de hidratación, la medicación conveniente. ¿Podríamos explicar un poquito a nuestros espectadores por qué no se hace esa prueba? ¿Por qué no hace falta hacer esa prueba? No hace falta porque para el tratamiento no es necesario, tampoco es realmente importante saber todos los casos que hay con nombre y apellido, ¿no? Efectivamente, sí que es importante a lo mejor en los casos que se prevé que vayan a complicarse, una persona que ya esté dando síntomas de gravedad, pues sí, a lo mejor en ese sí hay que hacerlo. Pero en las demás no es necesario porque el tratamiento va a ser el mismo, la evolución va a ser la misma y porque además se va a tardar un tiempo que no es necesario tardar antes de confirmarlo. Bueno, si los síntomas son sospechosos de gripe A o de gripe estacional, hagamos lo que tenemos que hacer, no es necesario nada más. Reservemos esa prueba para el que de verdad necesite confirmarlo. Tarda varios días. No tarda tanto, no tarda tanto, realmente tarda un día, 2 días, no tarda mucho, pero sí que es cierto que no es necesario. Es como decirle, bueno, vale, como acabas de decir, le certifico, usted tiene gripe A. Ya es parte de la estadística. No es necesario en absoluto, para nada. No va a cambiar nada, sino vamos a tener una molestia más para el paciente, que se va a tener que dejar tomar una muestra, que además va a tener que llamar o volver a recoger el resultado, para nada. Y los grupos de riesgo, tanto para Katy como Ana, por informar también a nuestros espectadores, ¿cuáles son los grupos que sí deberían estar preocupados especialmente? No digo tampoco alarmados, pero sí preocupados especialmente. Bien, puede que lo que digamos hoy no sirva para mañana, es decir, con esa salvedad. Con todo este proceso, pues no está todavía muy claramente definido cuáles son los grupos de riesgo. Se habla de mayores de 65 años, aunque también por otro lado se dice que en anteriores pandemias pues ya quedaron parcialmente inmunizados y que no van a ser especialmente afectados. Se habla de embarazadas, aunque no es un motivo la gripe A para modificar esa decisión en caso de que se haya tomado. Se habla sobre todo de pacientes con patologías de base, como pueden ser pacientes inmunodeprimidos, que tengan algún tipo de problema con sus defensas, bien por un problema primario, por una inmunodeficiencia primaria, o bien
porque estén recibiendo algún tratamiento que les baje las defensas. Se habla de pacientes diabéticos, de pacientes con algún tipo de cardiopatía, con algún tipo de problema de base que se pueda ver complicado o agravado por la presencia del virus. En un principio se hablaba de los menores de 14 años todos como grupo de riesgo, pero parece ser que no, que ya los niños, por el hecho de ser niños, no son grupo de riesgo, sino que va en función de que tengan o no algún tipo de problema de salud de base, no por el hecho de ser menores. Ana, ¿se quiere complementar algo? Básicamente eso, el grupo de riesgo. Hoy por hoy las recomendaciones que en particular la Sociedad de Medicina de Familia, la canaria y la española, dan es que se mantengan los grupos de riesgo que hay para la vacunación y para la gripe estacional, que son, como bien ha dicho Katy, personas mayores de 65 años que tengan enfermedades crónicas, inmunodeprimidos, con determinados tratamientos, y los niños, por supuesto, que tengan eso. ¿Por qué se habló antes de que los niños podían ser un grupo de riesgo específico? Que todavía no es tarde para que se diga. Pues porque la gripe en general, pero muy especialmente la gripe A, tiene más incidencia, es decir, se da más en las personas jóvenes, más que en los mayores. La gripe estacional, aunque se dé más en las personas jóvenes, eso igual para las dos gripes. La gripe estacional suele causar más complicaciones en las personas mayores que en los jóvenes. En cambio, la gripe A, hoy por hoy, parece que da más complicaciones en los jóvenes que en los mayores. Por eso es por lo que se hablaba de que los niños eran un grupo de riesgo. Sin embargo, se está viendo que es tan leve la infección por la gripe A, que probablemente se saque ese etiquetado de grupo de riesgo en los niños, porque aunque sean muy susceptibles, probablemente va a pasar sin pena ni gloria. Quería hacer una pregunta a los tres. ¿Qué opinan de las vacunaciones que se están planteando para cuando, digamos, esté disponible esta vacuna? ¿A quiénes sí vacunarían ustedes y a quién no? De una forma así muy ligerita, si les parece, para no enredarnos, pero sí sería importante, porque a lo mejor supongo que habrá usuarios o habrá a lo mejor, pues no sé, en algún caso docentes que digan, oiga, pues yo voy a estar en este contacto, pues yo considero que a lo mejor como medida preventiva debería vacunarme. No sé qué opinan sobre quién debería vacunarse y quién no, porque hay un debate abierto al respecto, ¿no, Manolo? No, yo que en el asunto de la vacunación, por la información que uno ha recibido al respecto, pues la vacunación de la gripe estacional, hay gente que la hace, hay gente que no, hay gente a la que le viene mal y hay gente a la que le viene estupendamente. Entonces, bueno, pues yo creo que tiene un carácter voluntario. Lo que pasa es que hay determinados profesionales o determinados sectores a los que se les recomienda. Yo creo que a veces más que por la prevención del individuo, es por la prevención de que el servicio siga funcionando y no colapse si todo el mundo también estuviera ahí. Por el contagio que tiene, porque tiene mayor contacto, etcétera. Claro, para que el servicio de alguna manera también sea, y por el contagio, porque somos población, por ejemplo, tanto sanitarios como en este caso docentes, y ustedes más, porque la gente que está enferma es la que acude a ustedes. Nosotros pues acude gente sana en general y algunos de ellos enfermos en algún momento, ¿no? Y después contra el asunto de la vacuna de la gripe A, pues cuando llegue, como todavía eso está desconocida sus consecuencias y demás, pues cuando la prueben suficientemente, me imagino que ya nos avisarán al resto de la población. De todas maneras, nosotros teníamos las dudas cuando se planteó lo de que los niños todos menores de 14 años iban a ser vacunados, etcétera, decir cómo se iban a hacer ese tipo de dispositivos, si esto tenía carácter obligatorio, si se iba a hacer en los propios centros, en los centros de salud, que los iban a colapsar totalmente si todos los escolares acudieran a los centros de salud en unos cuantos días. Y luego sí tener en cuenta una cosa, es decir, en Canarias 495.000 personas, de 2 millones, 495.000 personas, estamos desde el día 14 en los centros educativos, no universitarios y universitarios, entre profesorado, personal de administración y servicios y alumnado, sin contar los padres y madres que acuden a los centros, pero usuarios habituales, trabajadores y usuarios de los centros educativos, es decir, un cuarto de la población, una de cada 4 personas estamos, con lo cual pues es un caldo de cultivo para que se pueda transmitir con cierta facilidad cualquier tipo de virus. Entonces, por eso en esos centros habrá que extremar las precauciones, sobre todo de higiene y prevención, y por eso hablamos de esos planes de prevención y esas comisiones que se han creado, es decir, en el seno de los consejos escolares se ha creado una comisión, pues lo más pequeña posible para que sea también eficaz, con representantes de los sectores y demás, y entonces ahí lo que hacemos es preparar
desde el sentido común, con los medios que tiene el centro y con la información que podemos recabar y la que tenemos, pues preparar aquellas medidas que el centro debe adoptar. Y hay algunas cosas que ahí nos preocupan, pero luego, para dejarle la palabra a los otros dos... nos quedan 10 minutitos todavía del programa, tenemos tiempo, posteriormente tiempo sí, te manifestaría algunas de las preocupaciones posteriormente. Sobre el tema de la vacuna, tanto Ana como Katy, rápidamente... Las recomendaciones, yo solamente me ciño a las recomendaciones que hay por las autoridades sanitarias, y hoy por hoy siguen siendo las mismas que para la vacunación de la gripe estacional. No se recomienda la vacunación preventiva en los grupos que no sean de riesgo, y además yo creo que es algo bastante sensato. ¿Katy? Y bueno, y en cuanto a ese miedo que se ha generado en la sociedad respecto a que si es una vacuna poco experimentada, que no está testada, es decir, el proceso de realización, el proceso de elaboración de la vacuna es exactamente el mismo proceso que se sigue para elaborar la vacuna de la gripe estacional, solo que en este caso, en vez de con los 3 subtipos de virus de la gripe estacional, pues con el subtipo H1N1. Con lo cual, pues, es cierto que las vacunaciones, pues a lo mejor de cada 1.000.000 de casos, pues resulta que hay uno que da problemas, pero que no tiene en principio por qué ser una vacuna que implique un riesgo. Y sobre todo, cuando estamos hablando de que los beneficios vayan a superar los riesgos, sobre todo en el caso de la población que ya pues tiene riesgo de complicaciones o que tiene factores asociados. Quería también hacerles una pregunta que hemos antes rozado. Vamos a ver, detrás de esta circunstancia, de esta gripe A, de todo lo que se está moviendo, también hay un gran negocio, porque vamos a ver, a nadie se le escapa que ya hay en la industria farmacéutica en general, pero hay farmacias, hay gente que está haciendo acopio, por ejemplo, de cuestiones que están por ver su, digamos, utilidad, tipo mascarillas, que todo el mundo cree que las debe utilizar, o que mucha gente cree que las debe utilizar, y al final es un error. Pues sobre eso, ¿qué opina usted sobre el gran negocio? Los geles, las soluciones alcohólicas, los 3 que lo están viendo un poco, ya no solamente de la parcela profesional, que también, sino personalmente, ¿ustedes creen que se está moviendo bastante en términos de negocio, aprovechando algunos lo que es la gripe A? A río revuelto, ganancia de pescadores, y no puede ser de otra manera. Además, yo creo que si yo perteneciera a la industria farmacéutica me estaría frotando las manos. Sí, han subido las cotizaciones. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que ahí para eso están los gobiernos y para eso están las autoridades sanitarias, para poner un poco de sensatez en el caso. Y decías que, por ejemplo, mascarillas sí o mascarillas no, ¿cómo lo ves? Mascarillas sí cuando sea necesaria, mascarillas sí, por ejemplo, en el caso... por ejemplo, si sospechas que tienes una gripe A, para no contagiársela a los demás. No para protegerte. Si estás continuamente con la mascarilla puesta, al final es un caldo de cultivo para todos los gérmenes, aparte de que es incomodísimo. Mascarilla cuando sea estrictamente necesario, una persona que realmente tenga mucho riesgo de que si coge la infección por la gripe A o por la estacional, vaya a tener una gran complicación. Vuelvo, por ejemplo, a mi paciente con la fibrosis quística. Ella no debe estar sin mascarilla, claro. Pero el resto de la población debemos estar cuanto más libre mejor, y eso sí, sin toser, sin hacer... También estar, digamos, las habitaciones, las estancias bien ventiladas, supone por pura lógica que también que nos dé el aire fresco nos viene mejor, ¿no? Solamente un inciso, sé que no tiene nada que ver con esto, pero creo que es un momento para que hagamos una reflexión sanitaria en el mundo que nos rodea en nuestra sociedad, y es que la gripe A debería servirnos para caer en la cuenta de que hay muchas enfermedades contagiosas y transmisibles que podríamos evitar con un poco de higiene y aumentando el nivel socioeconómico de la población. Y estoy hablando, por ejemplo, ahora de la tuberculosis, que está rebrotando. No nos asustemos de la gripe A, tomemos medidas para todas. Para todas las cosas. Manolo, muy rápidamente sobre el tema del negocio que se está moviendo alrededor de todo esto. Sí, no, yo creo que no tenemos que ver, sino sencillamente que cuando nosotros nos hemos planteado en un centro educativo con 500 o 600 alumnos cómo afrontamos la situación de mantener la higiene, hemos echado cuentas y hemos dicho, pues mira, señores padres y madres, procuren a sus hijos los elementos indispensables para que la higiene personal de cada uno de ellos diaria, de las manos, etcétera, de lavarse, lo que sea, pues lo traigan de casa, porque no lo podemos afrontar con los medios que tiene el centro. Otra cosa es que tenga los dispensadores de jabón necesarios, etcétera, y todo este tipo de cuestiones, pero realmente yo creo que detrás de esto no deja de haber un gran negocio, realmente, y que a veces yo creo que el hecho de meterle el miedo en el cuerpo a la población en general hace que la gente haga acopio, como cuando la guerra de Irak.
pues todo el mundo comprando aceite, pensando en la época de la Guerra Civil Española y la posguerra, donde había que tener pues la cartilla de racionamiento y los suministros suficientes. Pues todo el mundo, se agotaron las reservas en todos los supermercados. Pues en estos momentos pasa algo similar. Katy, al respecto, muy brevemente también. Propugnar por más educación para la salud, mejores condiciones de vida y gastarse menos. Más en neveras más llenas y botiquines con lo justo y necesario para hacer frente a cada caso. Y en eso pues tiene la administración, tanto la administración sanitaria como el gobierno de Canarias, mucho que hacer en esta tierra, porque los niveles de pobreza son altísimos. Están resurgiendo efectivamente patologías que tienen mucho que ver con el nivel de hacinamiento y el nivel de pobreza, una pobreza que parece que no la vemos, pero que está ahí, que afecta a 400.000 canarios y algunos más, y que esa es la verdadera, en este caso, epidemia o endemia que está azotando Canarias en este momento, bastante más que la gripe A. Manolo, comentabas antes las preocupaciones, digamos, esenciales que están manejando en este caso quienes se dedican a la enseñanza con todo este tema. Nos quedan apenas 2 minutitos, si puedes comentar algunas de ellas. Simplemente que seguimos necesitando en los centros educativos, los profesionales de la educación, un apoyo técnico, por un lado, información y apoyo técnico, eso nos lo pueden ofrecer los centros de salud de cada zona y demás, para afrontar por lo menos debidamente y dar los consejos necesarios, suficientes y tal. Y por otro lado nos preocupan algunas medidas como por ejemplo que la consejería dice que los comedores escolares, en caso de que los chicos enfermen, vengan las familias a llevarse la comida, a llevar la comida para casa, y uno dice, ¿y qué garantías hay de que esa comida llega a las medidas? Sí, que pueden hacerlo, y digo, bueno, pues será Sanidad, tendrá de alguna manera que certificarle a los comedores escolares que la empresa que suministra, si es de catering o el comedor escolar, si es de gestión directa, pues de alguna manera, ¿quién garantiza que esa comida al final de la cadena esa llega en perfectas condiciones y no es achacable a quien la hizo el que haya una intoxicación o un problema ocasionado por problemas de higiene, por dejarlo al sol o por cualquier otra cosa? Por tanto, hay medidas que a veces se dicen o se plantean, yo creo que sin suficiente reflexión, que si se escuchara también más a los diversos agentes a la hora de elaborar estas cuestiones, pues se plantearían medidas más cercanas a tierra, con mayor conocimiento de causa y con menores entelequias y mayor desazón para quien luego tenga que llevarlas a cabo y dice, esto es imposible o esto tal. Hay que cuidar las formas, hay que realmente procurar la salud de los chicos y chicas que están en los centros educativos, y en eso estamos y colaboramos en eso, pero necesitamos también que las autoridades educativas se impliquen. Y una cuestión que antes se me quedó en el tintero, ¿y los padres? ¿Cómo están enfrentando ustedes, que ya están empezando estos días a tener contacto, supongo, con los padres? ¿Cómo están, digamos, los padres, por lo que se pueda generalizar, empezando a vivir esta preocupación o no tanto? Yo por creo la gripe? que en general da la sensación de mucha calma en ese aspecto, ¿no? De que no se está con una gran alarma, con una cierta preocupación en ese sentido, pero a lo mejor sin tomar conciencia suficiente. Por ejemplo, esta mañana yo detectaba una niña que llevaba 3 días con fiebre en casa, que la volvieron a mandar al centro y que esta mañana empezó otra vez con fiebre. Hombre, pues si estaba con fiebre en casa, no la mande al centro, hay que dejarla en casa, o sea, no puede venir al centro si está con fiebre. Por eso yo creo que hay de todo, pero que esencialmente están colaborando con el asunto y es necesario que sigan colaborando. Pues mira, por ejemplo, con los materiales para la limpieza y la higiene de los propios chicos, que es necesario que cada uno se traiga su neceser con las 2 cositas que tiene, sus pañuelos de papel desechables y su jabón o su gel de alcohol o de lo que sea para hacer una limpieza adecuada, ¿no? Eso es necesario colaborar. Pues poco más, se nos ha ido el tiempo. La verdad es que me hubiera gustado que cada uno de ustedes cerrara un poquito la intervención, pero creo que ha quedado todo bastante claro. Por nuestra parte, lo único que hemos intentado esta noche es ofrecer un poquito más de información, y con que ustedes esta noche cuando se vayan a acostar sepan algo más de la gripe A y cómo enfrentarse a ella, nosotros nos damos por satisfechos. Por nuestra parte nada más, esperar contar con su colaboración y su presencia la semana que viene. Buenas noches y muchas gracias.